Cuando en el año 2003 Néstor asume como presidente, había el plan, ¿te acordás, Jorge? Jefes y jefas de hogar que había creado Eduardo Duhalde, que lo había creado bien. Ojo, no estoy criticando la creación porque en ese momento se había caído el país, había estallado en 1000 pedazos, índices de desocupación volaban por los aires, la gente, en fin. Había 2.200.000 planes jefes y jefas de hogar. Hoy tenemos 7% de desocupación, estamos solamente a 1,1 de alcanzar el 5,9 que teníamos allá por el 2015. Pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar, porque con esa desocupación del 7%, deberíamos tener menos planes sociales. Y ojo que no estoy poniéndome en el lugar de los que andan contando cuánta plata le dan a los pobres. Puedo pararme frente a cualquier argentino para decirle que fuimos nosotros los que creamos la asignación universal por hijo. El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja, no, y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Bueno, quedaba pendiente el tema de Alberto Fernández, la gestión actual del Fondo Monetario y este pedido de la vicepresidenta de terminar con la tercerización, y en ese marco aparecen las posibilidades, que no sé si es peor, que es la gestión por parte de los municipios, de los gobiernos provinciales. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, me quedé pensando en todas estas cosas, ¿no? Estas declaraciones tan fuertes, que suenan como muy agresivas también, ¿no? Esta tercerización, como si las organizaciones y los movimientos sociales no hubiéramos cumplido un rol durante todos estos años, porque quiero poner el acento sobre esta foto de hoy, ¿no? Hablar de planes sociales y correr la discusión, porque hay que hablar del trabajo. Y estamos en una situación de crisis de trabajo. Es como que la charla es superficial siempre, superficial, si trabajan, si no trabajan, si es mucho, si es poco, si es tercerizado, ¿no? Estamos hablando de que hoy en la Argentina hay 1,5 millones de puestos de trabajo, de planes sociales o potenciar trabajo. Nosotros nos gusta plantear potenciar trabajo y salario social complementario porque nosotros nos hemos concebido como trabajadores y trabajadoras. En este mundo del trabajo, como cualquier trabajador, lo que nosotros decimos es que nosotros no tenemos derechos y creemos que el peronismo y la justicia social debe ponerse a pensar en este momento qué vamos a hacer con toda esta cantidad de personas, estas 11 millones de personas que se anotaron en el IFE y 6 o 7 millones de personas que nosotros contabilizamos que están en la lona. Y bueno, cuando se esta plantea, es la foto de hoy. Sí, cuando se plantea la contraprestación, ¿a dónde? Si no hay nuevo empleo. Esta es la foto de hoy. La contraprestación que tanto hablan. Porque claro, ¿a yo dónde, también pregunto? creo que hay una parte, me pongo una mano en el corazón, en la cabeza, y me pongo a pensar si una parte de la clase política conoce concretamente qué es lo que se hace diariamente. Hay un sector de la política que desconoce concretamente cómo trabaja los movimientos sociales, las organizaciones sociales. Nosotros tenemos cientos de experiencias. En Barrio Chino hay una mujer que se llama Nora Quiñones. En el 2001, fines de los 90, se incluyó en el movimiento social. Ella salía a vender en bicicleta, peperina, con sus 2 hijitas. Ayer me decían, si nosotros no hubiéramos sido parte de esta organización social, nosotros no hubiéramos crecido. Una de las
de las hijas de Nora, Nati, está a cargo hoy de la cooperativa Amasando Sueños, a cargo de una de las cooperativas más importantes del movimiento Barrio de Pie, que produce alimentos. La otra hija de Nora Quiñones está a cargo de una mesa de gestión de cooperativas. Nacieron al calor y el desarrollo de una organización social. Hace más de 25 años que nosotros construimos una organización comunitaria, porque uno de los problemas más graves que hay, la pobreza, algunos plantean que es un problema de movilidad económica. No es solamente un problema de movilidad económica, es un problema multidimensional. Porque el hambre mata, pero la autoestima destrozada puede ser lapidaria. ¿Y qué pasa con las oportunidades, con las herramientas de trabajo que históricamente en la zona donde te mueves, en Barrio Müller, ha sido como un eje transversal? Dar herramientas y capacitar para usar herramientas. Una experiencia que ha sido muy positiva, pero que lamentablemente no se extiende. Sí, por eso decía antes que parte del planteo de la pobreza estructural tiene que ver con tierra, techo y trabajo, y cuando uno habla del trabajo también habla del acceso a la posibilidad de los medios de producción, de que esos medios también reflejen las horas de trabajo que cada quien imprime en ellos, y no que genere ganancias excesivas para algunos y sueldo miserable para otros. Hoy estamos hablando de una situación compleja, no solo para quien no tiene trabajo, estamos trabajadores que están por debajo, casi por la mitad de la canasta básica, ¿no? O sea, digo, trabajadores que trabajan 8 horas diarias y que no llegan ni siquiera a la mitad de la canasta básica, como está planteado hoy, ¿no? Me parece que eso es complejo. Entonces, posibilidad de acceso al trabajo, a las herramientas y a una distribución equitativa de las ganancias que esas herramientas generan, me parece que es imprescindible. Y después, esto de las oportunidades, que tiene que ver con eso que decías, también tiene que ver con un discurso que está como muy instalado, que siempre el Estado ayuda a los pobres y todos los que laburan tienen que poner impuestos para que vayan a los pobres. Y, che, por ahí hay gente que no se ha puesto a pensar cuánto cuesta una carrera universitaria en una universidad pública, ¿no? Gente de clase media que ha hecho una carrera que si hubiera vivido en Estados Unidos probablemente hubiera gastado no sé cuántos miles de dólares, que en una universidad privada acá en Argentina hubiera gastado no sé cuánto, y la ha podido hacer gracias a un aporte del Estado, o a la posibilidad de que el Estado haya habilitado el acceso a la universidad pública, y por ahí no se considera eso también como una ayuda que el Estado da a las clases medias, a gente que tiene un poquito más de acceso. Entonces me parece que también a la hora de plantear oportunidades y ayudas, me parece que hay que tener una mirada más global y ver qué es lo que realmente cada uno está recibiendo, ¿no? Porque si no, siempre es, los pobres son los que reciben del Estado, mientras el resto paga impuestos. Che, el resto también recibe mucho del Estado. Bien, referentes sociales como parte del gobierno de Alberto Fernández, ¿eso sirve, no sirve estar en los dos frentes del mostrador, que sean parte de la gestión? Son decisiones, son decisiones. Pero no sirve, no sirve, se mezcla, se genera un gris allí. Bueno, mira, eso siempre existieron, lo que nosotros conocemos como las redes históricas de punteros del PJ, ¿no? También son referentes sociales que están de un lado y del otro, en el barrio y también con el gobierno. Nosotros particularmente somos una organización independiente de los políticos tradicionales que consideramos que son los responsables de la situación que viven hoy las grandes mayorías populares. Ahora sí me gustaría decir que pareciera que hace una especie de truco de cartas de la vicepresidenta con estas declaraciones, porque habla sobre la tercerización, pero en realidad lo que está atacando es la autoorganización de los trabajadores, ¿sí? Porque en realidad lo que está planteando es que para ganarse el favor de los gobernadores y los intendentes de cara a los comicios del 2023, les ofrece el sueño a los gobernadores e intendentes de tener a trabajadores que ahora están organizados, ¿sí? Que ahora defienden sus derechos en la calle, que ahora no se dejan aplastar por los poderosos, por lo menos no sin levantar la voz y ponerse de pie. Bueno, el sueño de tenerlos trabajando de lunes a viernes por 15, 19 lucas. Ha salido un montón de intendentes a dar vergüenza realmente, diciendo que le proponen a Cristina que por un plan más 2.000 pesos que pone el municipio, tienen a la gente trabajando. ¿En qué país viven esos intendentes, esos gobernadores, como el gobernador Zamora, que también es una persona muy molesta con los trabajadores organizados? Nosotros construimos Santiago del Estero también. ¿En qué país viven que no conocen, como dicen las compañeras, el enorme trabajo de los movimientos sociales para mantener a las grandes mayorías populares de pie y atendiendo las necesidades más fundamentales y construyendo laburo donde no lo había? ¿Se las utiliza políticamente a las organizaciones sociales? En nuestro caso, al igual que como planteaban los compañeros, nos mantenemos independientes
de cada uno de los gobiernos y durante los 25 años que tenemos como organización nunca estuvimos dentro de ningún gobierno. Sí entendemos que las organizaciones como el Triunvirato Piquetero terminan siendo funcionales y en parte funcionales a los distintos gobiernos de turno, porque gracias a todas estas organizaciones que son una burocracia es que se pueden aprobar permanentemente las distintas leyes de flexibilización laboral, reforma laboral, distintas leyes y propuestas que van en detrimento de los derechos de los trabajadores. Bien. Porque fundamentalmente me paro en esto, de que somos trabajadores precarizados, organizados y organizadas. Fundamentalmente vamos a eso y vamos a que necesitamos una organización independiente contra la burocracia y entendiéndonos como parte de la clase trabajadora. Los empresarios nada tienen que ver con esto y mucho aún menos el gobierno que, digamos, va mandatado a los intereses del Fondo Monetario Internacional. Eso va totalmente en detrimento de nuestros intereses como trabajadores. En la Argentina hemos transitado periodos muy complicados. Muchos se asemejan en este momento al 2001. De acuerdo a lo que ves vos en el barrio, en el contacto con la gente, ¿qué vinculación, qué comparación podés hacer? Yo quizás estoy más alejado de la discusión. No, por eso tu contacto diario, digamos, ¿con qué te encontras? La sensación que yo tengo es que hoy hay, a pesar de la crisis enorme que hay mucho más contención que en aquel momento, ¿no? Yo en aquel momento incluso lo he padecido personalmente en mi propia familia. O sea, parece que en aquel momento caías debajo de la línea de indigencia y no había ni una soguita de la cual agarrarte, más allá de los movimientos que tampoco estaban tan fuertes en Córdoba, quizá en Buenos Aires sí. Me parece que hoy hay mucho más herramientas de contención que hacen que por ahí la gente tenga como de dónde sostenerse y, como decían por ahí, una herramienta para luchar, digamos, y para expresar la búsqueda, no pidiendo que se vayan todos, sino tratando de resolver las cuestiones, ¿no? Y cuando los Esa es la movimientos sensación sociales que se expresan en la calle, cortando, que se plantean los cuestionamientos, se plantea el estigma y se genera una pelea de trabajadores. Me da la sensación. ¿A quién beneficia eso? Hay en realidad también una construcción desde algunos medios hegemónicos que intentan demonizar la visibilización necesaria a veces cuando los canales de comunicación se agotan. Pero quería retomar un poquito lo que planteabas con respecto al Estado, porque una de las experiencias concretas que pudimos hacer nosotros y nosotros desde la economía popular, lo digo porque para remarcarlo, porque para nosotros ha sido muy importante el poder poner en funcionamiento y fundar el primer sindicato de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Hace más de 40 años que en este país no se genera un trabajo registrado, pero nosotros nos inventamos un trabajo. Ese trabajo que nos autoinventamos y que nos conseguimos como trabajadores todavía tiene derecho. Pero además nos propusimos realizar algunas propuestas políticas y era la disputa política. Y la disputa política también tenía que ver con proponer nuevos paradigmas de las políticas públicas, porque también sabemos que hay un enorme fracaso en esas políticas públicas. En Córdoba, por ejemplo, nosotros nos propusimos desde un plan de mejoramientos de escuelas en la provincia, que trabajadores y trabajadoras de la economía popular pudieran reparar las escuelas donde sus hijos iban a concurrir. Pudimos reparar y mejorar hogares de días en los barrios populares, conjuntamente con el Estado, y donde objetivamente ahí es donde esa mejor experiencia que se hizo con el Estado y los trabajadores de la economía popular son los desafíos que nosotros tenemos hacia adelante. Silvia, ¿cuáles son los cuestionamientos que más duelen para Silvia, para Mariano, para ustedes que están ahí trabajando en el territorio? Porque recién Silvia planteaba esto de los medios hegemónicos, de formar una opinión y muchos replican esos mensajes. ¿Qué es lo que duele, pero de la ciudadanía, no de los medios que tienen sus intereses, sus posturas y demás? Del vecino común, que asume ese mensaje sin... o lo asume con esa superficialidad que muchos plantean. ¿Qué es lo que más molesta, lo que más duele, lo que les gustaría transmitir y comunicar, ¿no?, a la ciudadanía? Sí, bueno, los vecinos en los barrios, en la comunidad, no entienden mucho por ahí de esto de la política, porque cada vez que se menciona la palabra política, como si sería una mala palabra, ¿no? Por las experiencias, por las malas experiencias de definiciones y consecuencias que se han venido tomando. Pero particularmente en momentos de crisis
o en momentos de elecciones, llevándolo a otro extremo, creo que los políticos son los donde mayor provecho sacan a la hora de querer ganar las elecciones. Y ahí siempre queda una deuda bastante saldada, en el sentido de que no terminan siempre frustrando los sueños de las comunidades, de la lucha de este sector que siempre ha estado oprimido. Perdóname, lo tenemos conectado a Eduardo Beliboni del Polo Obrero directamente en esta redacción abierta. Gracias por el contacto. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, acá estamos debatiendo con distintos referentes de la provincia de Córdoba sobre el aporte social por parte de los gobiernos y por otro lado el rol que han podido desarrollar estas organizaciones. Y en estos momentos en particular el debate absoluto tiene que ver con la tercerización de estas ayudas. ¿Cuál es su mirada al respecto y cómo va a concluir este debate? ¿Va a concluir efectivamente dejando de lado los referentes y otorgando tal vez la organización, la logística a municipios, provincias, que bueno, para distintos de los invitados es peor el remedio que la enfermedad? Lógicamente coincido con esa apreciación, porque además es una historia que ya vivimos. Las organizaciones sociales, piqueteras, las organizaciones del pueblo que se han constituido en los barrios, esos son las llamadas organizaciones sociales, vienen a disputar, a pelear en los barrios contra los punteros, contra aquellos que eran representantes de los intendentes y que maniataban, como lo hace la burocracia sindical en los sindicatos, a los trabajadores para organizarse por sus reivindicaciones. Allí el movimiento piquetero tuvo la característica asamblearia, de hacer asamblea, de discutir, de elaborar los pliegos de reclamos, no solo por el trabajo, cuya cuestión central es la que siempre ponemos por delante, que es la necesidad del trabajo genuino para acabar con toda esta manipulación de los programas sociales y demás, pero también para organizarnos por las reivindicaciones de los barrios. En los barrios populares no hay la mayoría de los servicios, no hay tampoco un reclamo que se escuche por parte de los intendentes, y por lo tanto nosotros somos aquellos que vamos organizando barrio por barrio los reclamos, las necesidades populares, que muchas veces van dirigidas a los intendentes. También hay una intencionalidad política en esta determinación de impedir la organización de los vecinos a través de las organizaciones sociales, que somos un vehículo, que somos una instancia de organización, de lucha contra el Estado en todas sus instancias. El Estado tiene responsabilidades a nivel nacional, provincial y también municipal. Los punteros en su momento, los punteros o los llamados en su momento por Dual de Manzaneras, cosa que apoyó la actual vicepresidenta y la impulsora de esta ofensiva, fueron, ahí hay un ejemplo de cómo esta gente cree que se tienen que organizar los barrios, a través de punteros que no sean un vehículo de la organización, sino que sean un correa de transmisión de los intereses de los intendentes y en definitiva de los gobiernos. Ahora nos han traído lo invito a posicionarse en la otra vereda, ¿no? Se habla de la generación genuina de empleo. ¿Usted considera que el gobierno actual ofrece las condiciones necesarias para que los capitales nacionales e internacionales que deseen invertir acá lo puedan hacer? Porque únicamente se focaliza en el tema social. ¿Y qué pasa con la otra parte? Porque tampoco es cuestión de ponerlos como enemigos absolutos a los empresarios cuando las reglas de juego se cambian constantemente y grandes capitales han decidido apostar tal vez por otros países con todo lo que eso implica. ¿Usted cree que el gobierno está haciendo lo correcto con el ámbito privado que serviría para tratar de generar el cambio del plan social de trabajo genuino que ustedes solicitan? No, mire, son una cantidad de problemas que plantea usted y que por supuesto no creo que el gobierno esté haciendo absolutamente nada para crear trabajo, pero no porque no le dé oportunidades al capital. El capital está en una huelga de inversiones en la Argentina y en muchos países del mundo, porque hay una crisis mundial. Bien. Pero está en una huelga de inversiones que plantea como respuesta a eso que sean los trabajadores los que paguemos esa crisis. Es decir, por eso impulsan una reforma laboral. Ellos dicen, nosotros no vamos a invertir. Para dar más trabajo hay que bajar las condiciones de trabajo, hay que bajar los salarios aún más. Eso es lo que dicen los empresarios en este país. Y en realidad el problema es que el gobierno no toma ninguna medida que permita al país, a la nación en su conjunto y a los trabajadores que vivimos en ella, a los que vivimos de nuestro trabajo, como por ejemplo controlar el comercio exterior. El comercio exterior está en manos de 5 pulpos en la Argentina. Los bancos organizan
y son un vehículo de la fuga de capitales en la Argentina. Tenemos que tener una banca nacional para que el ahorro esté concentrado en el trabajo y no en la especulación financiera. Eso no ocurre, pero no porque el gobierno no quiera beneficiar a los empresarios. Los empresarios están hoy pensando en la especulación financiera y en ver en qué lugar del mundo les conviene mejor invertir para la especulación financiera. Pero están en una huelga de inversiones. Acá no quieren invertir por una cuestión central, que es que quieren que la crisis la paguemos los trabajadores. Eduardo, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy amable. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahora la otra pregunta, ¿no? Periodo electoral, con tantísimos problemas que hay, inflación, pobreza, etcétera, etcétera, se habla del 2023. ¿Cómo interpretan ustedes estas ambiciones políticas en un marco repleto de problemas más prioritarios que las ambiciones personales electorales? Bueno, es un buen ¿Molesta, momento lo comprenden? que todas estas discusiones a veces que intentan ponernos a nosotros como en las discusiones que tienen que ver con algunas internas y nosotros terminamos como en el medio de algún problema que hay que resolver de fondo, como es la exclusión y la desigualdad, la pobreza, algunos temas que son urgentes en la Argentina no deberían ser temas utilizados para resolver una interna política. Sí, es una muy buena oportunidad, creo que son algunos debates o discusiones que debe tener la política, tanto el progresismo o como un sector neofascista, creo que desconoce cuál es la realidad de los sectores populares, pero la desconoce, pero además no han puesto en ejecución políticas públicas que terminen con esta desigualdad profunda que existe en este país. Los momentos electorales, las coyunturas electorales deben permitirle. Hace un rato le preguntaba a los compañeros por qué la gente está enojada. La gente está enojada. Nadie da salto al vacío. La gente pide 2 o 3 cosas concretas. Quiere tener trabajo, quiere tener el colectivo y quiere seguridad, poder mandar a sus hijos a la escuela. Es tan sencillo y tan concreta las respuestas que tiene que empezar a dar la política y creo que en eso hay una demonización también sobre lo que representamos nosotros y nosotras y cómo fuimos organizando comunitariamente, pero además pudimos tener propuestas políticas que recién bien Mariano lo describía. Nosotros hicimos una propuesta política programática que es una ley de tierra, techo y trabajo, que detrás de eso hay un proyecto de país que empiece a construir un país posible para que muchos niños y niñas que hoy concretamente están viviendo en la desigualdad, que estas organizaciones sociales, que estos movimientos populares, que todos ellos, todos los días enfrentan a las organizaciones criminales dando respuestas solidarias, dando respuestas de amor, dando respuestas de solidaridad. Y eso es un esfuerzo enorme que hacen todas estas mujeres. Y bueno, donde no esté el Estado están ustedes y también está estas organizaciones criminales que aprovechan, ¿no?, de aquellos jóvenes, niños que no están en la escuela, aquellas personas que no tienen trabajo para optimizar ese negocio que tantos problemas genera, ¿no? Sí, sin duda. Yo pensando en lo que planteabas antes, todo el tiempo de las elecciones, por ahí, bueno, mi viejo es desaparecido, digamos, en la época del proceso. Para mí, siempre la disputa democrática es una fiesta en algún sentido, es algo positivo, el hecho de que se pueda debatir. El tema es el nivel del debate, ¿no? O sea, cuando las cosas pasan por egos, las discusiones pasan por cosas banales o por eslogan baratos que en el fondo no intentan resolver nada. Y no solo eso, sino que después es eso lo que se hace, digamos, son eslogan baratos para publicidad. Me parece que ahí es donde se bastardiza la política. Yo personalmente quiero y creo en la política, pero me parece que estaría bueno poder subir el nivel. Y en eso también, no digo los medios en general, pero muchas veces uno escucha los debates y tenés 20 segundos para decir una cosa, 30 segundos para decir... Y la verdad que es imposible plantear un programa de gobierno en serio si el debate es un afiche, 30 segundos en la televisión y 2 segundos en la propaganda. Entonces me parece que hay que generar espacios donde se pueda debatir en serio, más profundamente, estos temas que es imposible abordar en poco tiempo. Bueno, muchísimas gracias por venir, Mariano, Silvia. Gracias a ustedes. Cuente con este espacio. Es importante dar estas discusiones, estas charlas y no quedarnos en esa superficie del cual venimos hablando. Súper amables, ¿eh? Gracias. Gracias a vos. Gracias. Y por una Argentina más inclusiva, que se reparta de otra manera la riqueza. Y también porque los medios tomen este desafío en sus manos de hacer oír las voces, incluso cuando son las voces que se están criticando, ¿no? Esto es muy importante, un desafío muy grande, ojalá que lo tomen mucho más medios. Gracias.
Estamos en Redacción Abierta, nos vamos al último corte, ya venimos.